escucho y los escucho pues optimistas. Déjenme utilizar esa de la situación de la oposición en este momento, cuando a lo largo de la semana, más bien lo que hemos escuchado es que sí existe un electorado opositor, eso ¿no? Que puede ser entre el 40 y 46% del electorado, depende si usas la presidencial, si usas la de Congreso. ¿No? ¿Me dejas ponerme gramsciano antes de que empiece Damián? Sí. Lo que pasa es que en política necesitamos perseguir el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¡Ay! No, pues ya nos mató con esto, pero... No, pero a lo que decía, sí hay un electorado, eso sí se registró esta semana, pero también, digamos, de lo que se habló mucho en esta mesa es que los partidos no están logrando capitalizar, que hay una especie de orfandad de ese electorado opositor con los partidos. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 14 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues simplemente yo creo que ya están totalmente desesperados. Ya no buscan el camino. Y por eso Leo Zuckerman, pues no le quedó de otra que reunir a toda esta oposición, que ya van varios años, que no más no da una, y buscan con su guerra sucia el hecho de querer ganarle a Morena como dé lugar, y lo único que hacen es desacreditarse cada vez más. Hemos visto, porque lo hemos visto, cómo las alianzas tanto del PRI, con el PAN, con el PRD, no han funcionado. Ahora suena lo de la alianza entre el PAN y MC y mandar a lingada al PRI. El PRI entre líneas mandándole una advertencia al PAN diciendo que si se van, pues les va a ir muy mal. Pueden perder, y lo dijo Alito, el gobierno de Chihuahua. Ese que tanto admiran y aprecian, donde está Maru Campos, en fin. Leo Zuckerman, hemos visto también que no quiere el gobierno de Morena. Cuando puede, que son reiteradas las veces, está buscando para atacar. Le pide a la oposición qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a plantear. Porque parece que están muy cómodos después de la derrota del 18 y de la arrastrada en el 24 y tal. Parece que nomás no aprenden. Y ahora quieren, desde un principio, antes de que llegue el 2030, recibir, la que sería simplemente su despedida. Así se llevó a cabo esta mesa. Prácticamente, Leo Zuckerman los hizo, ya usted sabe que, en el programa. Y es un mensaje directo, pues para las dirigencias. O sea, para Alito y Romerito. Y hasta Álvarez Maínez ya le toca. Ha dicho que no hicieron la autocrítica, que están muy cómodos después de haber perdido en el 18 y en el 24, que no han hecho labor de tierra, labor de base social. En fin, ha habido muchas críticas, pero creo que el consenso desde fuera es que tenemos una oposición tremendamente disminuida en México frente a este partido hegemónico que es Morena y sus aliados. Quiero la opinión ahora de los que lo están viendo desde dentro, empezando contigo, Damián Cepeda, ¿cómo se está viendo? A ver, yo te diría que estoy de acuerdo en algunos de los comentarios y en otros difiero en muchas cosas. Primero, creo que claramente existe oposición en México, tanto desde el ciudadano como partidos políticos. Creo que perdemos a veces la perspectiva y la numeralia pues empieza a hacerse un lado
y a dominar una narrativa impulsada muchas veces desde el propio gobierno. ¿Por qué digo lo siguiente? La última elección del Poder Legislativo quedó 54-46. Ese es el resultado real de la elección. Por supuesto, ese 46% que votó por una opción distinta a la coalición gobernante no está consolidado en un partido, pero es voto de alguien que quiere algo distinto al gobierno. De ahí agarraron y a través de una manipulación lograron una mayoría artificial que el Tribunal Electoral validó, que hoy vemos que se perdió toda objetividad en este lugar, y que a partir de ahí han venido actuando como una mayoría aplastante que hace sentir que no existe oposición en México. Pero la verdad es que nadie les dio el poder para poder haber hecho la reforma al Poder Judicial, nadie les dio el poder para haber desaparecido órganos autónomos. Pero es un hecho. Pero sí, Leo, pero creo que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque la solución está ahí. O sea, ¿cuál es la solución? Con el voto en el 2027 particularmente, ir a lograr contrapesos reales en el poder legislativo. Eso creo yo. Oye, ¿implica que están bien hechas todas las cosas de la oposición? Sin duda, ¿no? Yo soy una de las voces más críticas al interior de mi propio partido. Respeto a los otros partidos, creo que cada quien tiene que hacer su propio análisis. A mí me parece que si bien existe la oposición, tanto por ese voto porcentual como por la mitad de las capitales del país gobernadas por algún partido político de oposición, es que no es menor, pues, ¿no? Como por 8 estados gobernados por algún partido político de oposición, me parece que sí tenemos una circunstancia muy compleja por una fortaleza de un gobierno y un partido en el gobierno que ha logrado tener mucha popularidad, que ha logrado instalar su narrativa, que ha atentado contra la democracia y por otro lado con errores propios o falta de análisis autocríticos que nos lleven a una renovación para poderle presentar a los mexicanos una alternativa. Sí, se ha hablado de narrativa, que también hay una falta de narrativa, digamos. Para mí es la clave, y ahorita lo elaboro. No basta con decir que no. Yo desde el PAN digo, nosotros tenemos que articular un proyecto que le diga a los mexicanos cuál es el México mejor que nosotros ofrecemos y que podemos hacer posible. Rubén, ¿cómo lo están viendo desde el Partido Revolucionario Institucional? Digamos, una de las críticas es, pues este grupo que controla el partido, donde estás tú, pues se quedó con el partido después del 24, cuando debió de haber habido una renovación, digamos, del partido por los malos resultados. Pero, en fin, ¿cómo se ve eso? A ver, a lo que ha dicho Damián, yo voy a agregar algo, pero primero, todos los partidos tenemos que hacer reflexión en cualquier momento y en todo momento, revisar nuestras cosas, ver hacia adelante, confrontar ideas al interior, y creo que eso se tiene que hacer siempre. La oposición no solamente está en los partidos, está en la población. Ya nos dijo unas cifras interesantes, Damián, pero faltan dos elementos. Uno es la acción del Estado, del régimen que tenemos hoy, que está avanzando en disminuir libertades, en apropiarse del poder, no tiene pudor, porque su 54% lo tradujo en 75% de escaños. Y sin pudor alguno, sin saber que no tenía el respaldo de la población, pues deshizo el Poder Judicial, deshizo los órganos autónomos. Hay algo de cinismo o falta de pudor, porque lo hace todo esto sin el menor recato. No hay esa conciencia de que no cuenta con el país. Y la tercera, hay que también ponerlo sobre la mesa. Creo que todavía faltan condiciones objetivas y hasta subjetivas para que brote la oposición como lo es. Me encanta cuando se pone marxista. Sí. Graciano, mejor. Pero déjame te digo que sí falta eso. A ver, hay una ilusión monetaria en este país de que las cosas están bien. Producto de tres situaciones. La primera, se magnifica un aumento al salario mínimo, que en realidad fue para muy pocas personas, pero se magnifica en los medios y todo esto. La segunda, las remesas que venían creciendo, y la tercera, los programas sociales. Totalmente. Entonces la gente dice, yo tengo dinero. Oye, ¿está el Poder Judicial en riesgo? Pues no sé exactamente, pero yo estoy recibiendo dinero. En el momento en que empieza la crisis, van a ser otras las circunstancias. La oposición, pues tal vez nos falta hacer cosas, pero creo que sí hay propuesta, y creo que una parte de la propuesta es evitar la destrucción de lo que hoy está sucediendo, ¿no? No todo te tiene que cambiar por cambiarse. Yo pondría esos tres elementos, incluyendo el marxista. Sí, nos pusimos marxista. En las mesas que hemos tenido, Gibran, sí se ha dicho que Movimiento Ciudadano se cuece aparte, ¿no? De la situación que está viviendo el PAN y el PRI. Es un partido que está en crecimiento, pero también, pues, no
no han logrado rebasar ese 20%, digamos, ¿no? O sea, que también le falta narrativa, en fin, ¿cómo se ve el tema desde Movimiento Ciudadano? ¿Quién sabe si nos falta narrativa? Yo creo que no. Yo creo que por eso están tan preocupados. Vimos a Luis Alcalde diciendo no hay nueva política, intentando descalificar la narrativa que hemos generado desde la campaña de la presidencia, que creemos que además está muy bien cimentada en las propuestas que hemos hecho. Yo, desde luego, también soy gramsciano, nos vamos a poner más... ¡Wow, Dios mío! En esta mesa te acordarás... Somos de escuelas distintas, somos de escuelas distintas. Te acordarás, Leo, que durante toda la pandemia podía verse detrás de mi estudio un cuadro gigante de Antonio Gramsci. Sí, correcto. Que me lo criticaron mucho en las redes. Sí. Y creo que parte de el papel de la oposición está en las ideas. Es verdad lo que dices de que la oposición no tenemos poder, o al menos no tenemos mucho poder, pero sí que le hemos ido marcando agenda al gobierno. Desde Movimiento Ciudadano se ha puesto, por ejemplo, el acento en la ley Silla, que fue lo primero que se aprobó, digamos, de la oposición en esta legislatura. Hemos estado presionando con el asunto de las 40 horas, algo que la presidenta retomó por lo menos en el discurso, con mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado, que abrazaron en el discurso y que sin embargo no han publicado, no han hecho la declaratoria constitucional. Es decir, vamos avanzando en ese terreno de las ideas y va quedando muy claro que no son la defensa del pueblo que ellos planteaban desde el principio. Después, lo que hemos hecho, y creo que se notó en las elecciones de Durango y de Veracruz, es ir construyendo capacidades para la disputa del poder. La política es sobre todo construcción de voluntad colectiva, y eso tiene la dimensión de tierra, esta dimensión material, y tiene la dimensión de las ideas. Y creo que se vio muy claramente cómo tanto en Durango como en Veracruz el oficialismo retrocedió en ambas cosas. Por ejemplo, el PT jugó de oposición en Veracruz. Sí, y le costó. Le costó mucho a Morena. Y en Durango no tuvieron la victoria que dijeron que iban a tener, y en la capital los mandamos al tercer lugar, con una votación muy importante de Movimiento Ciudadano. Esto quiere decir que cuando hay divisiones en el poder y cuando hay inconsistencias, eso puede aprovecharse por una oposición consistente. Es decir, cuando haya sangre, tiene que haber tiburones alrededor. Si no, no va a haber posibilidad de superar estas fracturas y estas inconsistencias que hay en el actual régimen. Los escucho pues, optimistas. Déjenme utilizar esa de la situación de la oposición en este momento, cuando a lo largo de la semana, más bien lo que hemos escuchado es que sí existe un electorado opositor, eso ¿no? Que puede ser entre el 40 y 46% del electorado, depende si usas la presidencial, si usas la de Congreso, ¿no? ¿Me dejas ponerme gramsciano antes de que empiece Damián? Sí. Lo que pasa es que en política necesitamos perseguir el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¡Ay! No, pues ya nos mató con esto, pero... No, pero a lo que decía, sí hay un electorado, eso sí se registró esta semana, pero también, digamos, de lo que se habló mucho en esta mesa es que los partidos no están logrando capitalizar, que hay una especie de orfandad de ese electorado opositor con los partidos que deberían de alguna manera canalizar ese voto opositor. Damián. Yo te diría dos cosas. Primero, hay un refrán popular que dice que uno de los mayores logros del diablo es convencer a la gente que no existe. Yo siento que eso trae mucho en la mente de Morena y el gobierno. Pero es que al revés, el que habla mucho de la oposición es Morena. No. Ya hasta le echó la culpa a la presidenta. Pero en términos... tiempo, esa es una incongruencia. Pero bueno, sí. Pero en términos, y medio esquizofrenia, digamos, discursiva, en términos de no existes, pero luego eres culpable de los grandes males del país. Entonces, dime cuál de las dos, ¿no? Sí. Ok. No, pero yo sí creo que es una línea discursiva. El querer minimizar y decir están derrotados y no sé qué. Yo sí creo que tenemos serios retos por delante. Sin duda. Déjame hablar desde el PAN. Cada quien hablará desde su punto de vista. Para mí, las decisiones que se tomaron a partir de la derrota del 2018 fueron negativas. O sea, nos llevó de 11 gobiernos estatales, que es lo que entregamos como dirigencia. Veníamos de una época de 3 años donde ganamos 11 gobiernos estatales. Y después pasamos a perder de 11 a 4. Entonces yo lo que digo es, a ver, ¿el PAN qué tendría que hacer en este momento? Y por cierto, el mismo grupo sigue al cargo del partido. Pues no, porque yo era dirigente que entregué y yo era la voz más crítica de la dirigencia. Pero luego, posterior. digamos, el grupo de Anaya agarró al partido. Yo creo que esa es una simplificación enorme. Porque, digamos, pero cuéntanos el chisme, es que pensábamos que eran del mismo
mismo grupo. Definitivamente yo era la voz más crítica de la dirigencia anterior. Pero sí se sientan que creo que era, Sí. yo digo, claro, con cualquier persona platico, pero Marco Cortés estoy hablando, no Sí. estoy hablando. Sí. Definitivamente yo soy un crítico abierto, público, pues. Sí, lo has sido. Yo no comparto las decisiones que se tomaron. No soy enemigo de nadie. Simplemente no comparto, pues, el rumbo que tomó el partido y creo que la evidencia nos dice que fue equivocado. Pero ¿Qué tú eres creo que una tendría? minoría en el PAN. Damián. Bueno, pero esa es la realidad, cuando deberías de ser la mayoría, porque pues los que tienen la mayoría son los perdedores, man. yo creo, estimado Leo, no Sí. se trata de mí, déjame quitarme. Ok. Yo creo que viene ese debate en el PAN y creo que esta idea de quienes hemos estado criticando esas decisiones ha avanzado. Y para mí no me sorprendería, de hecho creo que lo más probable es que cambie de rumbo unas decisiones del partido, pero vamos a ver, es un debate que tenemos que dar. ¿Qué haría yo? ¿Qué pongo en la mesa? Se me acaba el tiempo. Sí. 3 cosas y las elaboro en las que siguen. El PAN no se reinventa o se muere como opción política de cara al futuro. No mañana, pero sí en el mediano plazo. Tiene que abrirse al ciudadano, tiene que recuperar su identidad y decirle claramente a los mexicanos qué representamos. Y 3, tiene que entregar las candidaturas a los hombres y las mujeres más competitivas desde la presidencia de la República hacia la última bien. alcaldía. Yo creo que si hace eso, tiene una oportunidad de recuperar confianza del ciudadano. Rubén. Yo me voy al segundo tema de lo que hace rato hablé. Resultaba que vivíamos en una democracia donde había pudor, donde respetábamos ciertas reglas, donde no nos excedíamos nadie en determinados límites. Y así pensamos que iba a ser a partir del 18. Y resulta que no fue así. No, O sea, no. hay un gran cinismo. En la elección del 21, las oposiciones avanzan, Sí. unos juntos y otros separados, pero avanzamos. Sí. Luego viene el 22 y ahí el jefe del Estado mexicano decide intervenir. Y pongo el ejemplo de Hidalgo, ¿no? Sí, sí. Donde se mete brutalmente a la elección. Y no se diga en el 24. Sí. Desde ofertas que luego nunca cumplió, alguna señaló creo hace rato Gibran, esta del salario mínimo profesional Sí. y del salario mínimo garantizado, que no se ha publicado y es claro, México está quebrado y no lo puede Sí, sí, enfrentar. sí. Hasta atacar a los candidatos opositores, mofarse de ellos. Y si nosotros vemos el gasto público... Bueno, lo que le hizo pues, Xochitl Gálvez. pues es Rubén. terrible, ¿no? Sí. Eso no se hubiera pensado de Peña Nieto, No, ni de Felipe Calderón, Sí. ¿no? Y luego el gasto que se deja caer en el proceso electoral, que hoy Tremendo. tiene, por cierto, pues atado de las manos a la presidenta Sheinbaum. Yo soy aliancista, Sí. momentáneo, porque hoy tenemos que enfrentar a el poder, que se está recomponiendo. Hay signos claros que del día que fue la elección, ahora ya se recompuso la alianza Verde, PT, Morena, y que lo vamos a ver actuar la próxima semana. No soy de las alianzas totales, creo que Sí. deben ser estratégicas, pero el primer punto es defender la democracia. Lo que pasó en Papantla, lo que pasa en Poza Rica, nos debe de alarmar a los otros partidos. O sea, ¿cómo es posible que tienen las sábanas, tienen las actas y resulta que aparecen otros datos? Sí. Nos debe de alarmar y debemos darle seguimiento a lo que vayan a hacer los órganos electorales. Entonces, yo tengo esa postura momentánea porque vamos a enfrentar un monstruo y tal vez si no lo paramos ahora, sea muy difícil en las próximas décadas hacerlo, porque no tienen pudor. Y lo vimos con la elección del Poder Judicial. Sí, sí, bueno. Los otros partidos hubieran reaccionado con alarma y hubieran dicho, esto salió mal, Sí. esto está mal, vamos a recomponer, a buscar legitimidad. Acá no, sencillamente le subieron al radio y le aceleraron el carro. ¿eh? Muy bien. Gibran, adelante. Sí, fíjate, después de las elecciones de 2006, que yo creo que Pues simplemente vemos a una oposición que está jodida, ¿eh? No tiene ni pies ni cabeza. Y nos queda más que claro. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros pregonarla. Deberían de estar asustados tanto Alito, en serio, como Romerito. Nos vemos en una siguiente emisión.